La cuestión de si América se menciona en la profecía bíblica ha sido objeto de mucho debate a través de los años. Algunos dicen que sí, otros que no. Muchas teorías sobre el tema han sido especulativas, exageradas. En varias ocasiones, en este canal, a través de estos medios de comunicación, hemos mencionado que las superpotencias tendrán un papel principal en los tiempos proféticos. Otras han adoptado un enfoque más razonado. Hay muchos que dicen que América en general, Canadá, Estados Unidos, toda América Latina, solo se menciona indirectamente en la profecía bíblica. Otros dicen que América no se menciona en absoluto en la profecía bíblica. Algunos entusiastas de la profecía creen que la profecía de la Biblia no incluye referencias directas a los Estados Unidos, pero puede mencionar a América indirectamente. Muchos sugieren que es probable que una serie de referencias proféticas generales a las naciones en el periodo de tribulación incluyan a los Estados Unidos. Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3. Los eventos en Israel se convertirán en una causa de tropiezo para las naciones de la tierra. Y cuando dice las naciones de la tierra, habla de todas las naciones, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo tu país. Ageo capítulo 2, versos 6 y 7 habla que Dios sacudirá a todas las naciones. Isaías capítulo 66, verso del 18 al 20, dice que Dios será glorificado entre las naciones. Aunque estos versículos pueden incluir los Estados Unidos, no nos dicen nada específico sobre el papel de los Estados Unidos en el final de los tiempos. Tú y yo tenemos que saber que las superpotencias económicas, políticas, militares, por supuesto, que en los tiempos finales van a tener y van a jugar un papel importante. Veremos a ver si está Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido una potencia. Aunque los Estados Unidos no se mencionan específicamente en la profecía bíblica, algunos sugieren la posibilidad de que un Estados Unidos debilitado, como ahora, ya no es superpotencia. Dicen que Estados Unidos se podría convertir en un aliado de los Estados Unidos de Europa, es decir, el restablecido Imperio Romano. Después de todo, la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos tienen raíces en Europa y probablemente estarían más abiertos a aliarse con Europa que cualquier otra entidad geopolítica. Con el tiempo, el anticristo que comienza como gobernante del revivido Imperio Romano logrará el dominio global. Y es probable que los Estados Unidos queden subsumidos en el globalismo que surgirá y va a prevalecer durante la tribulación. Incluso en nuestros días, nuestra actual administración gubernamental parece alejarnos de la soberanía nacional, no solo en Estados Unidos, no solo esa soberanía nacional americana, también aquí en España, la europea. Nos damos cuenta que la élite, o podríamos decir las Naciones Unidas, la OTAN, está más abierta a manejar más y más problemas de manera global. En relación con todo esto, cuando la batalla del Armagedón estalle al final del periodo de la tribulación, las tropas de todo el mundo se enfrentarán a Israel y se podrá incluir las tropas de los Estados Unidos. Después de todo, Zacarías capítulo 12, verso 3 nos dice: «Y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra». La frase «todas las naciones de la tierra»
incluyen a los Estados Unidos. Así que podemos decir que Estados Unidos está en la profecía bíblica. También estará España, también estará tu país. Seas del país donde estés, tu país va a tener un papel importante en los tiempos finales, porque la palabra de Dios dice que todas las naciones de la tierra, es decir, todos los países, no se va a quedar ni uno, todos se volverán contra Israel. ¿Y qué profecía de Zacarías? Sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se levanten serán severamente desgarrados. Todas las naciones. Así que podemos confirmar que Estados Unidos, que América Latina, que España, que Francia, que el Reino Unido están en la profecía bíblica, porque habla de todas las naciones. Zacarías capítulo 14, verso 2 también dice: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Qué versículo, ¿verdad? La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. De nuevo, todas las naciones. Esto incluye a los Estados Unidos. Esto incluye a tu país. No, pero José, esto ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. No, aquí está hablando de todas las naciones. En esa época no todas las naciones se levantaron contra Israel. Aquí está hablando, la palabra de Dios es verdad, no miente, Dios es santo, no miente. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, no miente. Está hablando de todas las naciones. Vamos a buscar en internet cuántos países hay en el mundo, para hacernos una idea. Actualmente, el informe cerrado 2024 y ya mediados de 2023 y ya en 2024, en el mundo hay 195 países reconocidos. 195. Imagínate. Vamos a hacer caso a esta estadística. Imagínate 195 países, 195 naciones que se volverán contra Israel. Todas las naciones incluyen a los Estados Unidos. Hemos recibido mensajes, comentarios en días anteriores diciendo que Estados Unidos no está en la profecía bíblica. La palabra de Dios no dice que Estados Unidos está en la profecía bíblica. Pues yo puedo entender con estos versículos de Zacarías que Estados Unidos sí que estará en la profecía bíblica. Y España, y Marruecos, y Alemania, porque habla de todas las naciones. Alemania es una nación, España es una nación, Ecuador, Bolivia, Colombia, El Salvador, los Estados Unidos son naciones. La palabra de Dios dice que todas las naciones se volverán contra Israel. Así que respondemos a esa duda, pregunta, de si Estados Unidos está en la profecía bíblica. Apocalipsis capítulo 16, verso 14, revela que los reyes de todo el mundo se reunirán para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Los reyes de todo el mundo. Y volvemos a decir que van a incluir al comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, al presidente. Tal vez se pregunte cómo puede suceder tal cosa. Hay que tener en cuenta, y yo de esto no entiendo mucho, sobre todo cuando se habla del rapto de la iglesia. Yo no sé cuándo se va a producir, cómo se va a producir. Pero uno puede pensar que cuando se produzca ese momento, a lo mejor no hay ningún cristiano en la tierra, incluyendo los Estados Unidos, donde muchos cristianos viven actualmente. Esto significa que muchas de las personas en los Estados Unidos que han apoyado a Israel por mucho tiempo ya no estarán para hacerlo, sino que estarán con el Señor en el cielo. Es fácil ver cómo un Estados Unidos sin cristianos podría aliarse con el resurgimiento del Imperio Romano y luego encontrarse en alianza con el Anticristo durante el periodo de la tribulación.
Algunos estudiosos de la palabra de Dios han visto similitudes o han visto paralelos entre la Gran Babilonia del libro de Apocalipsis y los Estados Unidos. Muchos dicen, de hecho predicadores han afirmado, que la Gran Babilonia son los Estados Unidos. Y se han atrevido a mencionar varios estados, varias ciudades. Nueva York, California, Las Vegas. ¿Te suenan, verdad, esas ciudades, no? Tanto Babilonia como los Estados Unidos son dominantes. Ambos son militarmente fuertes, ambos son inmorales, sobre todo en los últimos años. Ambos son excesivamente ricos, ambos piensan que son invulnerables. Por lo tanto, deben ser una y la misma. Y ese escenario no es muy popular hoy en día. La mayoría de la gente reconoce que tal punto de vista implica más una exégesis o eisegesis, como dicen algunos. Es decir, sacar el significado del texto de la Escritura. Sin embargo, la teoría sigue saliendo a la superficie una y otra vez. ¿Te has dado cuenta que todo lo que sucede en Estados Unidos, tú y yo, en tu nación, lo vemos? Llega la noticia, pero lo que sucede en mi país, o a lo mejor en el tuyo, no llega a los Estados Unidos. Podemos decir que Estados Unidos es una superpotencia que estará en los tiempos finales. Hay otros estudiantes de la profecía que afirman que los Estados Unidos pueden ser el cumplimiento de Isaías capítulo 18, verso 7, que se refiere a una nación cuya tierra los ríos dividen. Y esto se debe, y argumentan, ya que si tú miras el mapa de los Estados Unidos te darás cuenta que Estados Unidos está dividido por el río Mississippi. Y el versículo 7 revela que esta nación es una nación poderosa, conquistadora. Y muchos dicen que se refiere a los Estados Unidos, al expansionismo de los Estados Unidos. El problema es que hay un punto de vista que puede echar abajo todo este argumento. El versículo 1 revela claramente que la nación en cuestión es la antigua Kush. Y tú buscas ahora mismo en un mapa mundial y Kush es la Sudán moderna. Otros intérpretes de la profecía creen que los Estados Unidos pueden estar incluidos en la tierra de Tarsis, a la que se hace referencia en Ezequiel capítulo 38, verso 13. Este versículo o este pasaje nos informa que cuando una gran coalición militar del norte compuesta por Rusia y un número de naciones musulmanas invade Israel, recordar que Rusia tiene pactos con países islámicos, entre ellos Irán. Rusia e Irán siempre van de la mano. Pues la palabra de Dios habla de ese pacto, habla de Sabá y de Dedán, habla de los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos. Yo siempre he entendido que Tarsis se refiere a España. Mira lo que dice la palabra: ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro, para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín? Como te decía, algunos creen que la antigua Tarsis es la España moderna, otros dicen que puede ser Gran Bretaña, otros dicen que puede referirse a las colonias de Europa Occidental y a las naciones que han surgido posteriormente de ellas, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo México, Canadá. Otros dicen que Tarsis podría representar a todas las naciones occidentales del final de los tiempos, incluyendo a los Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que Ezequiel capítulo 38 indica que los Estados Unidos estarán entre las naciones que van a presentar una protesta contra la invasión masiva de Ezequiel a Israel. Pero la protesta es débil. La protesta carece de apoyo militar. La mayoría de las naciones del mundo no se mencionan en las profecías de la Biblia, pero tienen ese papel importante porque hablan de todas las naciones. No las menciona explícitamente, no las menciona con su nombre actual o a lo mejor con un nombre pasado.
No, pero la palabra de Dios dice que todas las naciones del mundo se van a volver contra Israel. Muchos, entre ellos yo, me atrevo a decir, y alguna nación más, que los Estados Unidos es la única superpotencia que queda en el mundo y es el principal aliado de Israel. Me refiero yo a la segunda parte. O sea, es opinión personal. Ahora mismo Estados Unidos es aliado de Israel y otras naciones que están apoyando a Israel. Pero la única superpotencia no es Estados Unidos. Rusia, China, ahí están. Corea del Norte, ahí está. Alemania también. Algunos sugieren que América no se menciona en las profecías de la Biblia, porque podría eventualmente implosionar debido a la degeneración moral y espiritual. Y esta es una posibilidad real. Hay estadísticas alarmantes que revelan los problemas morales y espirituales de varios países en América Latina. 4 de cada 5 adultos, 83%, dicen estar preocupados por la condición moral de América Latina y de los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses, por ejemplo, creen que el juego, el 61%, la cohabitación, el 60%, y las fantasías sexuales, el 59%, son moralmente aceptables. ¡Qué de estadísticas!, ¿verdad? Mira qué estadísticas, tanto para América Latina como para los Estados Unidos. Y también para Europa. Casi la mitad de los encuestados cree que abortar, el 45%, y tener una relación sexual con alguien del sexo opuesto que no sea su cónyuge, 42%, es moralmente aceptable. Alrededor, mira qué estadística para todos los estadounidenses. Alrededor de 1/3 de los estadounidenses dan el sello de aprobación a la pornografía. De hecho, hemos visto a la vicepresidenta de los Estados Unidos diciendo hace unos meses atrás que hay que legalizar la prostitución. Alrededor de 1/3 de los estadounidenses dan el sello de aprobado a la pornografía, el 38%, a las blasfemias, el 36%, a la embriaguez, el 35%, y al sexo homosexual, el 30%. Si la fibra moral de los Estados Unidos sigue erosionándose, la desaparición de este país puede ser solo cuestión de tiempo. Si siguen legalizando, por ejemplo, el matrimonio homosexual, la ideología de género, dime tú qué ejército va a llevar Estados Unidos a la guerra. ¿Personas homosexuales? Como hemos visto en diferentes cabalgatas en Suecia, todo un ejército militar, vestido de mujer. ¿Con ese ejército vas a luchar contra Rusia? ¿Vas a luchar contra países islámicos? ¿Vas a luchar, por ejemplo, contra China? Si la fibra moral de los Estados Unidos continúa erosionándose y también de algunos países en América Latina, la desaparición de estos países puede ser en un abrir y cerrar de ojos. Otra posibilidad es que no se mencione, por ejemplo, a los Estados Unidos en las profecías bíblicas porque serán destruidos o debilitados por un ataque nuclear. ¿Cuántas veces nos han dicho y hemos escuchado hablar de que pueden atacar a los Estados Unidos con un ataque nuclear, como ellos hicieron, que por cierto no pidieron perdón todavía cuando enviaron esas bombas a Hiroshima y Nagasaki? País que mata presidentes, los Estados Unidos, país que envía o mata poblaciones, naciones con armas nucleares. Yo no he visto que se hayan disculpado, No nos extrañe que Estados Unidos reciba un ataque nuclear. Ese escenario puede ser difícil de asimilar para algunos estadounidenses. Sin embargo, hay ciertamente una buena posibilidad de que los Estados Unidos sean atacados con armas nucleares en algún momento del futuro.
Los asesores del gobierno dicen actualmente que un ataque nuclear en suelo estadounidense en los próximos 10 años es más probable que se produzca. Y Estados Unidos no está para lanzar cohetes, ¿eh? Esta es una expresión española. Estados Unidos tiene un problema con esa falla de San Andrés. Si hay un terremoto en esa zona, Estados Unidos se puede ir despidiendo de la civilización actual. ¿Y dónde está esa falla de San Andrés? En San Diego. Allí en San Diego, si se produce un terremoto, curiosamente, la zona de, si no me equivoco, de California, puede traer una destrucción masiva a esa zona. California, que es un lugar donde se le está asemejando mucho a Babilonia. Hemos mencionado tres ciudades: Nueva York, la zona de California, esa zona que incluye, yo ahora mismo no estoy bien ubicado, Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Ciudades que ahora mismo muchos dicen que son la Gran Babilonia. Pero también tenemos Tel Aviv, en Israel, que el homosexualismo en este lugar se ha disparado. Yo soy de los que pienso que es exagerado decir que todos los Estados Unidos podrían ser destruidos. Por ahora, en este tiempo. Pero los tiempos de Dios no los conocemos. La palabra de Dios dice que todas las naciones van a pasar. Si se destruyera una ciudad importante como Nueva York, Los Ángeles o Chicago, por ejemplo, esto tendría un efecto devastador y duradero en la economía de los Estados Unidos. El terrorismo nuclear no es solo una charla de sensacionalistas o alarmistas. Algunos de los más grandes pensadores de nuestra tierra están haciendo sonar campanas de advertencia. Cuidado con el armamento nuclear de Irán. Irán aliada de Rusia. Los expertos en seguridad nacional dicen que el riesgo de un ataque con armas de destrucción masiva en la próxima década puede llegar al 70%. Algunos senadores estadounidenses dicen que los Estados Unidos se enfrentan a una amenaza existencial de terroristas que pueden tener en sus manos armas de destrucción masiva. Dicen estos que nos vamos a enfrentar a la posibilidad real de una yihad nuclear. Los Estados Unidos se enfrentan al problema de tener muchas entradas fáciles. Ahora con el tema de la inmigración, ¿verdad? Lo que está sucediendo en las diferentes fronteras en los Estados Unidos, que se está extendiendo por todo el mundo. No, dejar que vengan personas, que vengan. Y yo ya he dado mi punto de vista hace unos días. Yo soy de los que piensan que si hay personas con delitos en sus países, no pueden venir a una nación. Yo soy de los que piensan que si alguien está haciendo las cosas mal, no puede ir a una nación. Si no tienes los papeles en regla, si estás haciendo algo mal, no puedes irte a otro país. Para que personas vengan, por ejemplo, a tu país, a tu nación, tú tienes que tener todo en regla. No tienes que tener delitos. Que esto es importante y esto Israel lo está estableciendo en varios documentos. Si tú quieres visitar a Israel, por ejemplo, quieres hacer un viaje a Israel, conocer Tierra Santa, como dicen, si tú tienes delitos en el pasado, ya sea de robos, delitos menores, ya sea, por ejemplo, no sé, ponle el delito que quieras, no vas a poder entrar. Olvídate. Y yo soy de los que piensan que para entrar en un país tú tienes que tener todo en regla. Estamos viendo cómo la inmigración ilegal está haciendo que muchos países abran sus puertas, abran la frontera a todo tipo de personas. Y curiosamente, cuando sucedió lo de los refugiados de Siria, con esa abierta de puertas masiva, entraron a Europa, entraron en América Latina, a los Estados Unidos, terroristas.
Por eso es importante informarse bien y analizar qué personas están entrando en tu país. Porque a lo mejor estás permitiendo la entrada o están permitiendo la entrada a grupos terroristas. ¿Cómo se extiende el terrorismo en el mundo? Pues adoctrinando o de esta manera. Venir refugiados para acá. Y a lo mejor entre esos refugiados hay familias terroristas. Los Estados Unidos se enfrentan a ese problema de tener muchas entradas fáciles. Un terrorista podría fácilmente pasar de contrabando una bomba nuclear a través de las fronteras de Estados Unidos o sus puertos. Solo el 5% de los 50.000 contenedores de carga que se envían a los Estados Unidos cada día son revisados. Eso deja el 95% que permanece sin revisar. Una bomba podría entrar fácilmente en el país en uno de los contenedores sin revisar. Un grupo terrorista también podría lanzar un arma nuclear desde un barco comercial frente a la costa de los Estados Unidos. Alrededor del 75% de la población de Estados Unidos vive a menos de 200 millas de la costa. Con más de 130.000 barcos, por poner un ejemplo. Barcos mercantes registrados navegando frente a las aguas costeras de Estados Unidos, el peligro nuclear es evidente. Y ahora tenemos misiles de largo alcance. Que puedes enviar un misil, como está sucediendo en Corea del Norte, que están haciendo pruebas militares. Puedes enviar un misil desde una nación a otra. Según un informe, una sola arma nuclear lanzada por un misil a una altitud de unos pocos cientos de millas y detonada, por ejemplo, en los Estados Unidos, detonada, por ejemplo, en París, en Madrid, en Londres, produciría un daño catastrófico a la nación. Tal misil podría ser fácilmente lanzado desde un carguero frente a la costa de los Estados Unidos. La comisión explicó que cuanto mayor fuera la altitud de la detonación del arma, mayor sería la zona geográfica afectada. A una altura de 300 millas, todo el territorio continental de los Estados Unidos quedaría expuesto junto con partes de Canadá y México. Y más sabiendo que hay una falla, hay una abertura, hay una brecha en ese país que divide prácticamente a varios estados. ¿Qué decir de armas electromagnéticas? Pero lo que está destruyendo ahora mismo a Estados Unidos no son las armas nucleares. Son las leyes que están permitiendo ahora mismo a toda la nación. Moralmente ahora mismo Estados Unidos está destruida. Enciendes el televisor y verás lo que te digo. Enciende el televisor en tu país y verás cómo tu país cada vez está peor. Ayer lo mencionábamos en directo en Radio Solidaria. Viendo tu nación te darás cuenta qué tipo de gobierno tienes. Y al revés, viendo el tipo de gobierno que tienes, verás cómo se va a quedar tu nación. ¿Qué decir de los enemigos de Estados Unidos, de Israel y de los países cristianos? El objetivo de los musulmanes radicales es lograr un mundo sin América, un mundo sin cristianos, sin judíos, sin Israel. Y una vez que se alcance ese objetivo, se puede esperar que, como dicen muchos, que el 12º imán regrese. Hay radicales musulmanes que afirman que la humanidad pronto sabrá lo que es vivir en un mundo sin judíos y sin Estados Unidos. Y ahí nos metemos también los cristianos. Un mundo sin cristianos, sin judíos y sin Estados Unidos. Un musulmán que pierde su vida al servicio de Alá tiene garantizada la entrada al paraíso. Eso es lo que dice el hadiz.
Y eso proporciona una motivación religiosa para que los musulmanes participen en la yihad. Según la tradición, Mahoma dijo: la persona que participe en las batallas santas en la causa de Alá y nada le obligue a hacerlo excepto la creencia en Alá y sus apóstoles, será recompensada por Alá con una recompensa o botín si sobrevive, o será admitida en el paraíso si muere en la batalla como mártir. Esa es la única manera en la que un musulmán puede estar seguro de ir al paraíso. Hay musulmanes radicales que están presionando no por la destrucción de los Estados Unidos, sino por su completa conversión al Islam. El establecimiento de un Estado islámico global es un objetivo común de los musulmanes radicales. Y eso ciertamente incluiría a los Estados Unidos. Algunos líderes musulmanes enseñan que el mundo debe estar bajo el dominio del Islam, sin excepción. Un líder musulmán ha advertido a la gente viva hoy que antes de que Alá cierre los ojos por última vez, seremos testigos del crecimiento del Islam. Veremos la destrucción de los Estados Unidos, veremos la destrucción de los judíos, veremos la destrucción de los cristianos, veremos la destrucción de naciones con raíces cristianas. Ese es el fin que tienen muchos radicales musulmanes. Lo que sí podemos ver es que llegan los tiempos del fin. Lo que sí que podemos ver es que Dios controla las naciones. Dios es absolutamente soberano sobre los asuntos humanos. Y viendo cómo está el planeta, viendo cómo el Islam cada día está creciendo, viendo el deterioro moral de los Estados Unidos, viendo que hay pocas naciones que tienen ideales cristianos, uno piensa y uno dice: Dios, socórreme. Señor, ayúdanos. ¿Qué será de nosotros? Dios es soberano. Dios gobierna el universo. Dios controla todas las cosas. Dios es el Señor de todos. Nada puede suceder en este universo que esté fuera del alcance de su control. Todas las formas de existencia están dentro del alcance de su dominio absoluto. Mira lo que dice Dios: mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. Isaías capítulo 46, verso 10. Y Dios nos asegura: ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Isaías capítulo 14, versículo 24. Dios es soberano sobre los asuntos de las naciones. La palabra de Dios revela que Dios engrandece las naciones, las destruye, ensancha las naciones, las dispersa. Job capítulo 12, verso 23. Así que sabremos que todas las naciones se volverán contra Dios, se volverán contra Israel, se volverán contra ti y contra mí porque somos seguidores de Cristo. Todas las naciones, todos los países, todos. Los que ahora dicen que están a favor de Israel, los que dicen que tienen creencias cristianas, todos y cada uno de ellos se volverán contra Israel, contra Jerusalén. Se nos dice que y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Hechos capítulo 17, verso 26. ¿Qué significa esto para mi nación, para España? ¿Qué significa esto para tu nación? ¿Qué significa esto para los Estados Unidos? Dios es absolutamente soberano sobre las naciones y es un Dios santo de juicio. Los que dudan de esta posibilidad deben consultar lo que dice Pablo en la carta de Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante. ¿Saben lo que dice este pasaje?
Pablo nos advierte que cuando una nación rechaza voluntariamente a Dios y a su palabra, Dios eventualmente revela su ira contra esa nación. Y una forma en que Dios revela su ira es permitiendo que la gente de esa nación experimente la mayor parte de las consecuencias devastadoras de su pecado. Considera la alta prevalencia de la pornografía, del sexo prematrimonial, del sexo extramatrimonial, de la homosexualidad, matrimonios del mismo sexo, abortos, eutanasia, ideología de género, abuso del alcohol, drogas, divorcios. Todo esto se está produciendo en Estados Unidos, se está produciendo en España, se está produciendo en toda Europa, se está produciendo en toda América Latina, en Rusia, en China, en Japón, en todos los países del mundo. El juicio de Dios sobre nuestras naciones por su degeneración moral y espiritual, en el fin de los tiempos, podría ser solo una razón más por la que el poder global se va a desplazar de los Estados Unidos de América a los Estados Unidos de la Europa en el fin de los tiempos. Y muchos dicen, y nos atrevemos a decir, que Roma se levantará de nuevo con el anticristo como su gobernante. ¿Qué podemos decir para terminar la reflexión? Que todas las naciones se están destruyendo. Todas las naciones han quitado a Dios de sus vidas. Todas las naciones están viviendo sin Dios y ahora mismo están recogiendo lo que están sembrando. Es probable que Estados Unidos, América Latina e Europa tengan un papel importante en los tiempos del fin. Es probable que Estados Unidos se debilite, como hasta ahora, en los tiempos finales. América seguirá cayendo en picada moralmente si sigue permitiendo leyes que van en contra de Dios. Yo a España la doy por hecho. Es lo que tenemos. Las armas de destrucción masiva se irán incrementando. Esas armas pueden ser detonadas en suelo americano, en suelo europeo, en el continente africano, en cualquier continente. Y cuando eso se produzca, cuando haya una detonación nuclear, Dios quiera que no, a prepararse, porque podríamos entrar en la Tercera Guerra Mundial. Veremos a ver si la Tercera Guerra Mundial es todos contra Israel, que podría ser. No lo sé. Pero lo que está sucediendo en tu país y en mi país es significativo. Y todo lleva a un mismo lugar, a un mismo sitio. Hemos decidido vivir sin Dios. Y ahí están las consecuencias. Destrucción, guerras, hambre, pobreza. Volvámonos a Dios. Ahora que estamos a tiempo, volvámonos a Él. Porque lo que viene será devastador.